En este panel, como se detalla, vamos a hablar de clima actual y futuro. En particular, yo voy a empezar con algo que se denomina contaminantes climáticos de vida corta y que tal vez, si estaban prestando atención a las diapositivas de la doctora Amparo, lo podrían haber encontrado. Son contaminantes que consideramos que hay una oportunidad de mitigación para doblar la curva de crecimiento de emisiones a nivel global y a nivel de países y regiones. Por lo tanto, lo que quiero plantear hoy es esta nueva forma de mirar al cambio climático relacionando la contaminación del aire y el clima, dado que en realidad son dos caras de la misma moneda. Porque la mayoría, como explico ahí, la mayoría de los contaminantes del aire, sobre todo que nosotros estamos en la Ciudad de México, conocemos bastante bien, impactan el clima directa o indirectamente. Y también la mayoría de las fuentes de gases de efecto invernadero emiten otros contaminantes del aire. Por lo tanto, la estrategia es identificar medidas de mitigación que reduzcan la tasa de aumento de temperatura en las próximas décadas, pero que también, simultáneamente, mejoren la calidad del aire en beneficio de la salud pública y de los ecosistemas. Entonces, esto plantea un enfoque integral en el cual analizamos los cambios de emisiones asociados con medidas o estrategias de mitigación particulares. Se pueden evaluar los impactos, el impacto neto de los cambios de emisiones de estas estrategias, tanto en la temperatura global como en la calidad del aire local, cuantificando los beneficios en salud pública, en agricultura y en ecosistemas. Este concepto de la trayectoria de máximo beneficio se relaciona con esta gráfica que estoy segura ya han visto en muchas oportunidades, en las cuales podemos ver acá la trayectoria de la evolución temporal de la temperatura global ya realizada. Y tenemos varias curvas que plantean las trayectorias a futuro. La curva de crecimiento más importante, esta, ¿no? Con mayor temperatura, en este caso a mediados de siglo, es no hacer nada o el escenario de referencia. Sin embargo, lo que necesitamos hacer es doblar esa curva de crecimiento hacia abajo para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Y entonces hay varias posibilidades de hacerlo. Una, por supuesto, es la reducción, y la más importante, de gases de efecto invernadero. Sin embargo, por tiempo de residencia de estos gases en la atmósfera, la disminución en la tasa de emisiones va a tardar más tiempo en observarse. Por lo tanto, debemos complementar con la reducción de emisiones de otros agentes climáticos de corta vida en particular. Y entonces, estos son los que, bueno, no importa, necesitamos hacer. Algunos de estos contaminantes climáticos de corta vida, como el ozono troposférico y el componente de carbono negro en las partículas, son emisiones asociadas con sectores tradicionalmente dominantes, como el transporte, en zonas urbanas. Entonces, constituyen un gran componente de el deterioro de la calidad del aire. Por lo tanto, si combinamos las acciones de mitigación de gases de efecto invernadero con estos contaminantes del aire, vamos a lograr esta trayectoria de máximo beneficio. Este fue el enfoque que se tomó en esta evaluación integral que se realizó de contaminantes climáticos de corta vida para toda Latinoamérica y el Caribe, que tuve el gusto de coordinar con el colega Paulo Artacho de la Universidad de San Pablo. Entonces, rápidamente voy a mencionarles. Se estiman las emisiones a partir de un modelo que se llama GRINDS, que está en Austria, y se utilizan
todos los datos estadísticos a nivel global de las distintas agencias internacionales a las cuales los países reportan para tener escenarios coherentes y consistentes en todas las regiones consideradas, tanto global como regional. Se incluyen también, este modelo incluye también las políticas ya planeadas en los planes de cada país para incorporar eso en el escenario de referencia. Y también se incluyen factores de emisión de distintos sectores que sean relevantes a distintas regiones. En este caso, esta evaluación regional que fue comisionada por la Comisión de Clima y Aire Limpio, por sus siglas en inglés es CCAC, Climate and Clean Air Coalition, fue la primera evaluación regional debido a que en el 2011 se había publicado una evaluación a nivel global que realmente ponía la atención en estos contaminantes, el carbono negro y el ozono troposférico, pero que tenía unas críticas grandes en el sentido de que las distintas regiones estaban pobremente representadas y había que tener una mayor resolución espacial para considerar los sectores primarios de emisiones en distintas zonas que son muy distintos, ¿no? Entonces, en este caso lo que les estoy mostrando son unos resultados que tienen que ver con las emisiones que dan lugar a partículas finas en la atmósfera para todo Latinoamérica y el Caribe, como ven aquí en el mapa. Son los resultados de 3 modelos diferentes para que vean que a nivel global, a este nivel regional en el cual casi todos los países eran regiones independientes, excepto Centroamérica y el Caribe, que eran solo 2 regiones, todos los distintos países tenían sus matrices industriales y de emisiones separadas, porque se imaginan que un país como, por ejemplo, Uruguay tiene una matriz muy distinta que Venezuela, ¿no? Entonces eso se consideró. Pero lo que quiero mostrar acá es que la mayoría de estas partículas están emitidas en las regiones urbanas, porque Latinoamérica y el Caribe es la región más urbanizada del planeta. O sea, nosotros ya al 2010, que se tomó como referencia base, 80% de la población vive en ciudades. A nivel del mundo se espera que para el 2050 sean números del 70%, 75% a nivel global. Es decir, que nuestra región ya está viviendo el futuro del mundo. Entonces, la mayoría de las emisiones se producen en las zonas urbanas y ustedes pueden identificar las capitales de muchos de los países, de los grandes países en Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, también ustedes están notando una mancha enorme en el Amazonas que tiene que ver con las emisiones de quema de biomasa. Y de eso quiero hablar un poquito más también. En este caso, lo que estamos mostrando es la misma evaluación para el ozono troposférico a partir de emisiones. El ozono no se emite, los precursores se emiten, por lo tanto hay que tener inventarios de emisiones de todos los gases precursores y que no todos los países reportan, por eso hay que utilizar bases de datos globales, ¿no? Y en 2 temporadas, dado que el ozono depende de la radiación solar. Pero nuevamente hay zonas, sobre todo en el invierno, en el hemisferio sur, como pueden ver, hay unas manchas rojas asociadas también con las emisiones de quema de biomasa que producen ozono. ¿Okay? Entonces, realmente los impactos que voy a mencionar ahora rápidamente tienen que ver un poco,
entre zonas rurales y zonas urbanas. La salud, se evaluó en este estudio los impactos en salud por exposición a partículas finas y ozono en el ambiente asociados con los sectores dominantes, y también el daño a los cultivos por exposición a ozono principalmente, y daños en ecosistemas, pero ni lo voy a mencionar hoy porque no tengo tiempo. Muertes, realmente se consideraron la cantidad de muertes, en este caso en la tabla veo que es ridículamente pequeña los números, pero he recuadrado México en el contexto de todos los países que se consideraron en la región, y allí se muestran cuántas muertes son prematuras por exposición a la combinación de ozono, que tiene un daño menor, y partículas finas, que es el daño mayor. Y este estudio también el doctor Horacio Rojas del Instituto Nacional de Salud Pública participó en esta evaluación, y con su grupo han proveído muchos de los datos. Para continuar con los impactos, esto es el impacto en los cultivos, 4 cultivos dominantes: maíz, trigo, soya y arroz, que son importantes en la región. Están dados en la gráfica superior para el 2010, que es la referencia, y cuáles son los daños estimados a futuro, al 2030 y al 2050, en los distintos cultivos. Ciertamente estos cultivos son importantes a nivel de región, pero por ejemplo a nivel país México tiene otros cultivos también que son importantes y que no han sido evaluados, y voy a volver a tocar ese punto. En particular, en las barras celeste y rosa corresponden a los 3 países más grandes, ¿no? En términos de producción agrícola: Brasil, Argentina y México, y vemos, allí veo que no se ven muy bien las barras grises de errores estimados, el incremento de pérdida en los cultivos debido a la contaminación que mencionábamos, ¿no? Por ozono principalmente. Una de las cosas que quiero mencionar antes de concluir es las emisiones agrícolas, de quema agrícola, que hemos estado evaluando para todo México y Centroamérica por un número de años. Y como pueden ver en estos 4 mapas, hay bastante variabilidad espacial en las quemas, pero hay una variabilidad estacional. Sin embargo, si pueden ustedes determinar, en la época de lluvias no es 0, como se considera. Entonces hay bastantes quemas todo el año. Y entonces realmente esta caracterización no estaba tan bien puesta en el estudio que les mostré, ¿no? Y entonces nos motivó. En este caso, en particular, para todo Centroamérica y México, podemos evaluar en términos de las ecorregiones cuáles han sido las más afectadas por quemas. Acá no se pueden ver, pero la mayoría de los verdes sobre el mapa representan bosque tropical seco y bosque tropical húmedo, que son las ecorregiones más grandes en México, y las barras en esta gráfica indican que no hay una tendencia. Hay una variabilidad interanual, pero no hay necesariamente una tendencia. Y allí vemos que habría una posibilidad de mitigación, porque incendios agrícolas no necesariamente tienen que ser el caso, ¿no?, de emisiones. Y lo que vemos es que las barras más oscuras, verdes oscuras, que son las más grandes, corresponden a bosque tropical húmedo en México. Y de en esta gráfica les estoy mostrando solamente la contribución a las emisiones de partículas PM2.5 por los incendios agrícolas. Realmente esto es más o menos el 50% de las emisiones por incendios en bosques tropicales húmedos. O sea, una gran, por más que la ecorregión es bosque tropical, hay secciones de uso de suelo agrícola que
que están afectando estos ecosistemas, ¿okay? Y estas ecorregiones. Entonces allí habría que poner un poquito más el ojo. Entonces, para concluir, lo que quise hacer un panorama es que consideramos tanto medidas de mitigación de gases de efecto invernadero como estos contaminantes climáticos de vida corta que se asocian principalmente con la contaminación del aire. De manera conjunta vamos a lograr una trayectoria de máximo beneficio y optimizar los recursos que se inviertan en estas medidas. Ya hay impactos cuantificables, por supuesto, estarán también en la comunicación nacional. En este caso les quise presentar el contexto de México en todo el continente o el subcontinente, y tanto por partículas finas como por ozono troposférico, pero identificamos que es imprescindible que todas las zonas urbanas cuenten con monitoreo y planes efectivos de calidad del aire que van a redundar en una reducción de los gases que causan aumento de temperatura también. Entonces ahí hay que, ¿no?, el foco de ciudades que ha estado en la mira desde hace unos años, ¿no? También hay pérdidas cuantificables en el rendimiento de cultivos y lo que se esperaría para México es que hubiera mayor investigación en los cultivos que son más relevantes para México. Por ejemplo, no sabemos el daño que causa el ozono en el aguacate o en el café y demás. Y entonces, sumado con el aumento de temperatura y con la reducción o la variabilidad diferente de la precipitación en ciertas regiones, va a causar un daño acumulado, ¿no? Y, por ejemplo, no mencioné, pero obviamente los ecosistemas están también afectados. Y entonces esta mitigación de quemas agrícolas que también puede afectar las zonas urbanas. No lo he mostrado, pero muchas veces nosotros hemos tenido contingencias ambientales en la Ciudad de México que se relacionan con plumas de emisiones de quemas agrícolas o quemas que después se convierten en quemas de bosques porque muchas veces se desbordan y que afectan la calidad del aire, se combina con las emisiones urbanas y realmente causa contingencias. Entonces, en este estudio en particular que nosotros estamos involucrados, estamos hablando de entre 0.1 y 2 toneladas por kilómetro cuadrado, multiplicado por los millones de kilómetros cuadrados que tiene México. No es despreciable la cantidad que se puede mitigar si se puede efectivamente controlar esta actividad que es totalmente prevenible. Muchas gracias.